amigos del canal Formando Ciudadanía y el Arco Iris de los Niños. Mi intervención en esta oportunidad va con miras a hacer una especie de planteamiento y de análisis sobre la base de varios datos que he ido acumulando estos días. Primero, observando las declaraciones de Antonio Ledesma. Infelices declaraciones para mí. No es que me preste para crear desánimo, para crear división, para crear cualquier tipo de daño a lo que hay en el pueblo venezolano. Una esperanza, hay credibilidad, hay una especie de volver a esos renovados bríos, de esa reserva moral que le ha caracterizado. El venezolano, a pesar de todo, tiene esos valores que no ha podido, el régimen no ha podido destruir. Eso es lo que quiere el régimen, tener a un venezolano arrodillado, sin moral, un venezolano incrédulo, que sea conformista, que sea pesimista. No lo hago esta intervención con ese objetivo, con el objetivo de alentar pesimismo, de alentar escepticismo, no. Es un poco compartir con ustedes la reflexión de el día a día de lo que nos viene a futuro. Si es de Dios permitir que logremos esa tierra de gracia que nos está ofreciendo María Corina Machado con una acertada decisión del pueblo venezolano de acompañarla en su cruzada, bienvenido sea todo esto. El análisis que quiero hacer lo hago sobre la base de lo que está ocurriendo primero que nada en Argentina con un Milei. ¿Sobre la base de qué cosa? Milei ha captado más o menos con un fenómeno apoteósico tal cual le está ocurriendo a María Corina Machado, está captando el interés del argentino para salir y deslastrarse de esa casta de politicastros que le han hecho tanto daño a Argentina. La diferencia con Venezuela es la siguiente, es mi análisis particular y que sirva esto para la reflexión de todos los venezolanos. Argentina tiene una fortaleza que es la producción de alimentos en distintos rubros, no solamente en carne, sino también en algunos cereales y oleaginosas y el sorgo y una cantidad de productos que tiene el argentino en producción para el consumo interno y para otras naciones. Esa es la diferencia de Argentina con Venezuela. Lo único que tiene Argentina, que lo ha visto y lo ha analizado Milei, es que esa producción en millones de toneladas que tiene Argentina para brindarle a otros países está allí como estatizada, como no solamente estatizada, sino en una especie de, no es avance, sino especie de parálisis, y llamémoslo así. ¿Por qué? Porque resulta que no hay generación de fuentes de empleo, y eso es lo que está ofreciendo en su fórmula económica Milei, crear fuentes de empleo. El otro fenómeno al que yo me quiero referir es el fenómeno de Ecuador y el fenómeno en algunos países de Latinoamérica donde está esa terrible epidemia o síndrome que tiene su epicentro en Venezuela. Yo lo llamo síndrome de resentimiento social, y de ahí, de ese resentimiento social, es que ha obtenido buenos dividendos el comunismo en Sudamérica o en toda Latinoamérica, porque eso secunda incluso hasta el centro de América. Bien, hay un despertar en Ecuador, en Argentina, en la misma Guatemala. Total, se está viendo las consecuencias de haber tomado decisiones. Los pueblos han tomado decisiones muy equivocadas al haberle dado voto de confianza a estos degenerados del comunismo, que lo que han extraído, los que le han invadido a los países de miseria, de hambre, de injusticia, de saqueo, de corrupción, de los miles de males
Esto hay que de verdad analizarlo y verlo desde una buena óptica que sea muy objetiva y no dejarse llevar por apasionamientos. Lo digo porque en el caso de María Corina, y me van a disculpar lo que voy a decir, lo digo con toda honestidad, porque si hay algo en lo que yo creo es que Venezuela puede tener otra vez una democracia donde los venezolanos podamos decir las cosas. Vean el caso de lo que le pasó al periodista Zair Contreras, que por decir verdades en un canal de televisión fue expulsado, sencillamente defenestrado, y peligra incluso hasta la vida de sus familiares, la vida de ese comunicador por haber dicho verdades. Bueno, es lo que yo aspiro, que algún día de verdad tengamos un gobierno en Venezuela que permita libertades, desde incluso la libertad de expresión a cualquier otro tipo de libertades por supuesto sobre la base de nuestro texto constitucional en derechos y deberes, cumplir con nuestros deberes para poder fortalecer nuestros derechos. Lo digo porque a María Corina yo le he enviado muchas comunicaciones con respecto al plan que tiene, un plan de verdad que es muy responsable en cuanto a recuperar el país. Sin embargo, tiene un equipo allí de economistas que lo que he leído, bastante que he leído, y no consigo por ningún lado la fórmula para comenzar con rescatar nuestra economía. Lo digo de nuevo y lo repito, y en miles de partes lo he publicado. Nuestra economía requiere urgentemente, una vez que podamos salir de esta desgracia de régimen, requiere urgentemente, para poder reactivarse, requiere resarcir y enmendar el error que se cometió. ¿Dónde comenzó el error en nuestra economía? Con empezar a importar los alimentos y a someter a la bancarrota prácticamente a nuestro campo, al sector primario, el sector de la agricultura. Por ahí debemos empezar a atacar el problema que tenemos con una economía enferma. Si queremos sanear nuestra economía, debemos comenzar por ahí. ¿Cómo? El plan de María Corina es traer capitales extranjeros que vengan a invertir. La prioridad debe ser esa, empezar por ahí, por el campo. ¿Qué nos va a permitir eso? Eliminar esa desgracia de depender de una comida importada. Si se rescata, se tecnifica, se moderniza, se le da el apoyo suficientemente necesario con técnicos, con suficiente asesoría al campesino, podemos lograr incluso colocar la economía agrícola mucho mejor que cuando comenzó este régimen a destruir nuestro campo. ¿Cómo lo destruyó? Expropiando, invadiendo, haciendo miles de acciones que lo que hicieron fue crear la dependencia en nuestra soberanía agroalimentaria, depender de esa bendita bolsa CLAP, de esos benditos alimentos que traían podridos en barcos y en buques de distintos países, pollos podridos de Brasil y alimentos traídos de distintas naciones que llegaban vencidos a Venezuela. Entonces, volver otra vez a nuestra soberanía agroalimentaria es lo prioritario para poder volver otra vez a cimentar una economía sana, que no tengamos que depender de esa importación de alimentos. Y una de las ideas para poder lograr de manera consona con esa inversión de capital extranjero, lograr un convenio con el pueblo de Israel. Recordemos que Israel es el paradigma en agricultura a nivel del orbe. Sería un poco bendecir a Israel por ese convenio si nos viene a apoyar en ese rescate de nuestra agricultura. Sería un poco reivindicarnos ante aquella maldición de quien nunca debió gobernar Venezuela. El llamar a Israel a un convenio en cuanto a agricultura sería incluso solicitarle que acá en Venezuela está abierta la posibilidad de abrir universidades
para todo ese talento que tienen. Recuerde que tenemos más de 20 años de atraso en materia de educación y de educación agropecuaria. Luego, el hecho de que hagamos un convenio con los israelíes, eso nos va a permitir incluso darle la posibilidad que entren a Venezuela universidades de Israel para que preparemos realmente a Venezuela en ese mismo cometido que tiene Israel, hacer un milagro agrícola en su suelo y en nuestro suelo. Eso se lo he comunicado por distintas vías, incluso cuando vino a Sabaneta de Barinas, yo le di un pendrive donde contenía parte de todas esas ideas, de cómo recuperar la nación. Me imagino que tendrá gente muy sapiente a su lado que la está asesorando. Sé que María Corina es una mujer muy inteligente, pero debe entender también que debe escuchar al pueblo. El pueblo no es tan ignorante como la gente cree. Los del régimen creen al pueblo muy ignorante, ¿no? Dentro del pueblo hay gente sapiente, gente que puede dar muy buenas ideas. La idea es comenzar por rescatar en la economía el campo en Venezuela, porque tenemos condiciones, tenemos buenas tierras, tenemos esas tierras irrigadas por ríos de caudales impresionantes que no la tiene ningún país. Venezuela tiene una riqueza hídrica para poder lograr agricultura consona con las necesidades nuestras y poder incluso sacar, como lo dijo la lengua mitómana de la Delcy Rodríguez, que aquí le dábamos nosotros comida a 5 naciones, que teníamos alimento para 5, sí lo podemos tener, no para 5, para 10, para 20 naciones. Eso podemos nosotros lograrlo tecnificando y logrando. Prioritariamente nuestra medida debe ser esa, comenzar por ahí, porque es la base de nuestra pirámide de la economía. Recuérdense que hay un teórico, se llama Maslow, habla de una pirámide donde la base fundamental, el primer piso de la pirámide es el sector primario. El sector primario son los agricultores, quienes producen el alimento. Por ahí una primera reflexión. Y para cerrar, las palabras que dijo Antonio Ledesma a mí me causan de verdad conmoción cuando pretende que si van a hacer una especie de asonada militar es parecerse a ellos. Ellos cometieron la asonada militar el 4 de febrero y no crea María Corina que hablando con militares pueden resolver este problema. Son los militares, para que lo sepan. Los militares, una de las instituciones en Venezuela más corruptas, los militares. Si hay un problema que crea miseria en un país, se llama las instituciones que no sirven, que están corruptas, que están de verdad trabajando al contrario, que no están logrando sus objetivos, sino trabajando para unos fines particulares. Fueron permeadas nuestras instituciones por la demagogia, por el populismo, por distintos tipos de enfermedades. Pero el más importante y más dañino que permeó nuestras instituciones en Venezuela fueron la corrupción. Fue la corrupción lo que hizo que todas nuestras instituciones, pero de todas las instituciones que hay en Venezuela, la más corrupta de todas es el sector castrense. Entonces no pretenda María Corina que por obra milagrosa pueda rescatar una institución que está tan enferma. ¿Qué es lo que yo propongo? Escribí un libro que dice abolir el gasto militar en Venezuela. Sé que esto va a crear mucha polémica porque hay gente que no cree que se puede hacer en Venezuela. Bueno, si no se puede abolir el gasto militar en Venezuela, pero por lo menos reducir a su mínima expresión el sector castrense y que quede allí lo más puro, lo que de verdad merezca manejar ese sector castrense. ¿Qué es lo que pasa? Que allá hay un gasto, no es ni siquiera inversión, es un gasto, es dilapidar nuestro dinero de nuestro erario público en ese sector, que lo que ha hecho es causar muerte, amedrentamiento de todo tipo. Ha causado los miles de vicios, incluso están metidos en problemas de narcotráfico con el cartel de los soles. Y de verdad a mí me late que yo no sé qué está creyendo María Corina cuando
está apostando a esos militares, a que pueda recuperar el país con militares. No, yo no creo en militares, yo no creo. Bolívar lo dijo, es detestable el espíritu militar en el mando civil, eso lo dijo Simón Bolívar. Entonces vamos a hacer respetar eso, vamos a hacer que los militares sepan que están por debajo del mando de los civiles. Los civiles, todo lo que es la población civil en Venezuela tiene que estar por encima como prioridad en una gestión de gobierno antes que los militares. Los militares no pueden estar por encima y es lo que está ocurriendo actualmente. Actualmente vemos que la casta militar es la que está gobernando Venezuela. Más del 80% de cargos de ejercicio público, sea gobernaciones, alcaldes, sean jefes de ministerios, de organismos, de cualquier tipo, está en manos de militares, sean activos o sean de retirados, pero son militares. No conforme con que es más del 80% de el abuso en cuanto a un poder omnímodo. Ahora pretenda un militar general salir con la gran idea que serán los militares los encargados de ir a dar clase en el sistema escolarizado en nivel media. Eso de verdad es algo que nos causa estupor y nos causa alarma y nos causa una honda preocupación, porque ¿qué podemos esperar de un país donde sus docentes son militares? Eso es increíble, inaudito, algo impensable. Es mi punto de vista y mi propuesta es que se logre algún día el milagro que nos muestra a nosotros como ejemplo Costa Rica. Costa Rica y Panamá abolieron ese gasto militar tan innecesario. Costa Rica, que es pura vida, así ellos se hacen llamar, pura vida, porque decidieron inteligentemente eliminar los militares y todo ese presupuesto que se derrochaba, que se dilapidaba, está invirtiéndose ¿en qué? En agricultura para alimento para el pueblo, en salud y en buena educación. Y entonces, ¿qué ocurre en Costa Rica? Que tienen un crecimiento interanual del 1%. Cada año crece 1% el PIB en Costa Rica. ¿Por qué nosotros no seguir ese ejemplo? ¿Por qué no seguir? ¿Acaso que es qué cosa? Un sector intocable de nuestra sociedad, los militares. Hicieron bastante daño, 23 años de este régimen se debe prácticamente es a los militares. Los militares son la columna vertebral de todo este genocidio. Aquí se cometió un holocausto, aquí se cometió 7 millones de personas que están fuera de Venezuela, producto de que los militares no supieron asumir su rol protagónico según lo contempla la Constitución. ¿Por qué? Lo que hicieron fue cuadrarse con un partido político que es el partido del gobierno y dejarse corromper. Así de sencillo, eso no fue otra cosa. Entonces, la idea es esa, que entienda María Corina que con militares no va a resolver este problema como se lo está planteando Antonio Ledesma. Deploro de verdad esa intervención de Antonio Ledesma. No lo llamo traidor, pero que tenga mucho cuidado con esas declaraciones, porque hasta podría el gobierno basarse este régimen maula que no cumple, que no respeta leyes, incluso hasta colocarla presa, pues no se atreve a llevarla a la cárcel porque sabe que hay un pueblo que es más del 80% que actualmente está decidido a hacer de María Corina nuestra líder y nuestra presidente. Aquí no debe haber ningún tipo de desánimo. Las declaraciones de Antonio Ledesma lo que creaban fue desánimo en muchos venezolanos que me han comentado que no están de acuerdo con esas declaraciones de Antonio Ledesma. Lo único que le faltó expresar en su infeliz declaración que contemplaba cometer la misma torpeza de Guaidó con su ley de amnistía en el fallido intento de golpe de Estado del 30 de abril junto a Leopoldo López. Es mi aporte en esta carrera que esperemos, Dios mediante, salgamos
avantes, que salgamos triunfantes, que salgamos con el uso de la razón, con el uso de la verdad, triunfantes, y que rescatemos a Venezuela, le rescatemos y la podremos colocar en las vías de la libertad hacia un derrotero de progreso, desarrollo y gloria hacia esa tierra de gracia. Con esta me despido, es una reflexión que simplemente comparto con ustedes para que sepan que la lucha es hasta el final. Muy buenos días, amigos.